El hijo de mi esposo me excluyó de la reunión familiar y luego me dijo que abandonara la casa del lago que yo había pagado. Cuando regresó con un agente inmobiliario y un cerrajero. Mi abogada ya lo estaba esperando. La grava crujió bajo unos neumáticos que no me pertenecían. Estaba de pie en el amplio porche de la casa del lago que yo había pagado, con el café ya frío en la mano, observando cómo el hijo de mi esposo, Tyler, dirigía a un agente inmobiliario y a un cerrajero hacia mi puerta principal como si ya fuera el dueño de cada tabla y cada clavo. Tyler ni siquiera parecía avergonzado. Simplemente señaló la manija de bronce y dijo, «Cambien las cerraduras hoy. Ella ya no necesitará llaves». A mis 52 años, después de 12 años de matrimonio y casi $200,000 de mi propio dinero invertidos en este lugar, me estaban desalojando de mi propia vida. Y la peor parte, mi esposo estaba sentado en el auto, mirándose las manos, sin decir nada. Todo comenzó 5 días antes con un simple mensaje de texto que cayó como una granada silenciosa. Estaba en nuestra cocina en Green Bay, con la luz de la tarde cayendo sobre los mostradores, cuando mi teléfono vibró. Ashley, la esposa de Tyler, había publicado fotos de la reunión familiar anual en el lago. Caras sonrientes, niños saltando al agua desde el muelle. Michael preparando hamburguesas en la parrilla que yo misma había instalado hacía 2 veranos. Todos estaban allí. Todos excepto yo. Sin invitación, sin explicación. Solo una foto de grupo casual que bien podría haber tenido como pie de foto la familia menos Diane. Dejé el teléfono lentamente, sintiendo el calor de la taza de cerámica contra mi palma. La casa olía a pulidor de limón y al ligero aroma a pino que llegaba desde el bosque detrás de nuestra residencia principal. Por un largo momento, solo respiré, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Yo había construido tradiciones aquí. Había aprendido a amar a un hombre con un hijo adulto que nunca me aceptó del todo. Y había intentado. Dios, como había intentado hacer de nosotros una verdadera familia. Michael llegó a casa alrededor de las 6, aflojándose la corbata al cruzar la puerta. Las líneas alrededor de sus ojos se veían más profundas últimamente, el precio de cumplir 59 años y preocuparse por la jubilación. Me besó en la mejilla por costumbre. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté. «Largo». Tyler dijo que la reunión salió bien. Los niños se agotaron. Esperé el resto. Nunca llegó. Abrió el refrigerador, sacó una cerveza y desapareció en la sala para ver las noticias. El silencio se extendió entre nosotros como una falla tectónica. Esa noche, me quedé despierta a su lado, mirando el ventilador de techo girar perezosamente. Pensé en el día que compramos la casa del lago en Door County. Mi madre había fallecido el año anterior, dejándome una herencia que nunca esperé. El negocio de Michael todavía se estaba recuperando de una mala racha. Tyler se acababa de casar y se quejaba del alquiler de su apartamento. Así que tomé la decisión, casi $95,000 de pago inicial, más otros $85,000 a lo largo de los años para el techo nuevo y la cocina modernizada con encimeras de cuarzo. A todos les encantó el muelle reforzado después de aquella tormenta fuerte. Nunca llevé la cuenta en voz alta, pero guardé los recibos. Los números eran la forma en que yo le daba sentido al mundo. A la mañana siguiente, conduje sola hasta la casa del lago. El viaje de 2 horas me dio demasiado tiempo para pensar. Cuando me estacioné en la entrada, el lugar se veía pacífico. La luz del sol brillaba en el agua, la bandera estadounidense se movía suavemente en él hasta que Tyler había insistido en instalar. Pero adentro, los restos del fin de semana persistían. Latas de cerveza vacías en el contenedor de reciclaje. El traje de baño olvidado de un niño junto a la lavadora. La libreta de notas de Ashley en el mostrador. Su impecable letra detallaba planes que yo nunca debí ver, discusión sobre transferencia de título. Parte de Diane. Costos de mantenimiento en el futuro. Mi estómago se contrajo, pero no lloré. En lugar de eso, caminé por cada habitación tocando superficies que conocía de memoria. Los anchos pisos de pino que yo había elegido. La chimenea de piedra donde habíamos pasado las noches de invierno. Esta no era solo una casa de vacaciones.
Era el lugar donde más me había esforzado por encajar. Para cuando Michael llamó esa noche, mi decisión ya se estaba formando, fría y deliberada. «Oye, ¿estás bien allá arriba?», preguntó. «Estoy bien», dije. Mi voz se mantuvo estable. «Pero tenemos que hablar cuando regrese». «¿Sobre la casa? Sobre muchas cosas». Él dudó. «Tyler mencionó algo». «Mira, Diane, él solo está estresado. El trabajo, los niños. Ya sabes cómo es». Yo sabía exactamente cómo era. Llevaba años suavizando ese, como es, cubriendo discretamente costos adicionales, cuidando a los nietos para que Ashley pudiera descansar, mordiéndome la lengua cuando Tyler me hablaba como si yo fuera personal temporal. A mis 52 años, todavía estaba sana, aguda, y seguía aportando. Sin embargo, de alguna manera, me había convertido en la pieza que ellos podían permitirse eliminar. Pasé esa noche en la terraza con una copa de vino, viendo cómo el lago pasaba de azul a plateado con la puesta del sol. Los somormujos cantaban a través del agua, sus ecos misteriosos rebotando en los árboles. El aire traía ese limpio aroma norteño a pino y agua fría. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir todo el peso de lo que estaba sucediendo, no solo ira, sino algo más profundo, un reconocimiento que me calaba hasta los huesos de que había estado invirtiendo en una familia que me consideraba opcional. Cuando regresé a Green Bay al día siguiente, las carreteras estaban tranquilas. Pasé por granjas conocidas y pueblos pequeños con la radio a bajo volumen. Mi mano se mantuvo firme en el volante, pero por dentro algo había cambiado. El viejo instinto de mantener la paz, de ser la madrastra comprensiva, de proteger a Michael del conflicto con su único hijo. Se estaba desvaneciendo. La camioneta de Tyler estaba en nuestra entrada cuando llegué. Él y Ashley habían venido sin avisar. A través de la ventana principal, los vi hablando con Michael en la sala de estar, con las cabezas juntas como si estuvieran planeando una estrategia. Entré cargando mi bolso de viaje. La conversación se detuvo. Tyler se volvió primero. A sus 31 años, todavía tenía la complexión alta y ancha de su padre, pero su expresión se había endurecido en algo lleno de arrogancia. «Diane. Deberíamos aclarar las cosas». Dejé el bolso en el suelo. «Sí, deberíamos». Ashley se movió incómoda en el sofá, evitando mirarme a los ojos. Michael parecía atrapado entre nosotros. Tyler continuó, con voz cuidadosa pero firme: «La reunión fue pequeña este año, solo para la familia inmediata. Supusimos que querrías un poco de tiempo a solas de todos modos». Las palabras aterrizaron exactamente como estaban planeadas, corteses en la superficie, cortantes en el fondo. Estudié cada rostro. Mi esposo no quiso sostener mi mirada. Eso me lo dijo todo. «Ya veo», dije en voz baja. «¿Y la casa del lago? ¿Sigue siendo parte de esta familia inmediata?» Nadie respondió de inmediato. El reloj de pie en el pasillo hizo tic-tac ruidosamente. No levanté la voz. No lo necesitaba. La decisión ya se había cristalizado durante aquellas horas tranquilas junto al agua. Si querían sacarme de la foto, dejaría de pintarme en ella con mi tiempo, mi esfuerzo, y especialmente, mi dinero. Pero todavía no iba a explicar eso. Dejé que pensaran que yo seguía siendo la misma complaciente Diane Arlong que había pasado 12 años intentando ganarse un asiento permanente en su mesa. Simplemente recogí mi bolso de nuevo y me dirigí arriba. Detrás de mí, sus voces se reanudaron, bajas, urgentes, ya calculando. No tenían idea de que yo también acababa de empezar a calcular. La casa se sentía más pesada a la mañana siguiente. Me moví por la cocina en piloto automático, midiendo el café y escuchando el suave zumbido del refrigerador. Michael ya se había ido a trabajar, dejando una sola taza en el fregadero como evidencia de que había estado allí. Sin nota, sin beso de buenos días, solo el ligero aroma de su loción para después de afeitar flotando cerca de la puerta. Me senté en la isla de la cocina con mi computadora portátil y abrí la carpeta que mantenía para cada gasto importante. Los números siempre me habían mantenido con los pies en la tierra. Como exgerente de oficina y contadora, confiaba más en las hojas de cálculo que en las promesas.
Línea por línea, revisé lo que había aportado a la Casa del Lago. El pago inicial de la herencia de mi madre, $95,000. Techo nuevo después de la tormenta de granizo, $28,400. La renovación de la cocina de la que Tyler y Ashley hablaban maravillas cada verano, $42,000. Reparaciones del muelle, muebles. Impuestos a la propiedad pagados desde mi cuenta separada, servicios públicos cuando el presupuesto de ellos no alcanzaba. El total superaba los $185,000. Mi nombre estaba en el título como copropietaria con Michael, pero ese trozo de papel de repente se sentía muy frágil. Alrededor de las 10, volví a conducir hasta Door County. La autopista se desenrollaba bajo mí, los campos daban paso a bosques más densos y destellos de agua. Mantuve las ventanas bajadas, dejando que el aire frío del norte entrara con fuerza en el auto. Cuando me estacioné en la entrada, el lago brillaba bajo un cielo despejado, inocente e inmutable. Adentro, el aire todavía llevaba rastros del protector solar del fin de semana pasado, carbón y la vela de vainilla de Ashley. Encontré la libreta de nuevo en el mostrador, pero esta vez noté más páginas. La letra de Ashley continuaba. Hablar con papá sobre el capital de Diane. La casa es demasiado grande para ella sola. Tyler puede encargarse del mantenimiento ahora. Sugerirle que se quede con la casa de Green Bay y nosotros manejamos esta. Debajo de eso, un boceto aproximado de cómo podrían reorganizar la propiedad. Mi pecho se apretó, pero respiré profundo. En lugar de ira, una fría claridad se apoderó de mí. Salí a la terraza. Las tablas de madera lijadas y barnizadas por mis propias manos hacía 2 años se sentían sólidas bajo mis pies descalzos. Los somormujos llamaron a través del agua nuevamente, sus gritos agudos y solitarios. Me apoyé en la barandilla y miré el muelle donde los niños habían jugado. Había arrullado a esos nietos en este mismo porche. Había cocinado innumerables comidas en esa cocina. Sin embargo, en sus mentes, ya me estaban descartando, como muebles anticuados que planeaban reemplazar. Mi teléfono vibró. Era Chloe, mi hija de mi primer matrimonio. Ahora tenía 26 años, era perspicaz y ferozmente protectora. Mamá, vi las fotos. Realmente no te invitaron. Mantuve mi voz firme. Aparentemente, fue solo para la familia inmediata. Ella exhaló bruscamente. Eso es. Tú pagaste por ese lugar. ¿Qué está haciendo papá al respecto? No respondí de inmediato. Una garza se elevó desde los juncos cerca de la orilla, batiendo sus alas de forma lenta y poderosa. Él no está haciendo mucho, dije finalmente. Pero yo sí. Después de colgar, abrí el archivador en el pequeño rincón de oficina que había creado junto a la sala de estar. Estados de cuenta bancarios, recibos de mejoras, registros de transferencias. Todo meticulosamente organizado. Fotografié cada uno con mi teléfono, con marca de tiempo y respaldo en la nube. Luego, me senté a la mesa y escribí un resumen simple. Sin emociones, solo hechos. Así era como me protegía. La puerta principal se abrió alrededor del mediodía. Tyler entró sin llamar, con Ashley detrás de él llevando una bolsa de compras. Se congelaron al verme. Diane, dijo Tyler, usando mi nombre a secas, como siempre hacía cuando quería marcar distancia. No sabíamos que estarías aquí hoy. Soy dueña de una parte, respondí serenamente. No necesito permiso. Ashley dejó la bolsa. Su sonrisa era tensa. Solo vinimos a limpiar lo de la reunión. Los niños dejaron un gran desorden. La observé sacar toallas de papel y spray limpiador. Se movía como si ya perteneciera aquí más que yo. Tyler abrió el refrigerador, sirviéndose una de las cervezas artesanales que yo mantenía abastecidas para Michael. Estábamos pensando, comenzó Tyler, apoyándose en el mostrador. Puede que sea el momento de actualizar algunas cosas con la casa. Papá se está haciendo mayor. Tú tienes tu propio lugar en la ciudad. Esta propiedad necesita a alguien que pueda encargarse del mantenimiento todo el año. Las palabras flotaron en la soleada cocina.
Estudié su rostro, la misma línea de la mandíbula que su padre, pero sin la serena firmeza que Michael tuvo alguna vez. A sus 31 años, Tyler todavía se comportaba como si el mundo le debiera ajustes a su medida. Ya veo, dije. Cerré mi laptop lentamente. ¿Y a quién tienen en mente exactamente para ese papel? Ashley intervino, con voz dulce pero forzada. Solo queremos lo mejor para todos. Tú ya has hecho mucho. Quizás es hora de descansar y dejarnos tomar el volante. Me puse de pie. La silla rechinó contra el piso de pino. Sin levantar la voz, caminé hacia el mostrador y recogí la libreta de Ashley. Se la tendí. Dejaste esto olvidado. Tu letra es muy prolija. Sus mejillas se enrojecieron. Los ojos de Tyler se entrecerraron. Eso es privado, dijo él. También lo es mi contribución financiera a esta casa, respondí. Y, sin embargo, aquí estamos. El ambiente se volvió denso. Afuera, una brisa se movió entre los árboles, haciendo crujir las hojas contra las ventanas. Sentí el peso de cada favor no pagado, de cada sacrificio silencioso. Cada vez que había elegido la armonía sobre la honestidad, no se trataba solo de dinero. Se trataba de ser borrada mientras me seguían pidiendo que pagara las cuentas. Tyler intentó de nuevo, más suave esta vez. Mira, Diane, papá te quiere. Todos te queremos. Pero las familias cambian. ¿Las responsabilidades se trasladan? Lo miré directamente a los ojos. Sí, lo hacen. No discutí más. No tenía sentido. En cambio, recogí mis llaves y la carpeta de documentos. Mientras caminaba hacia la puerta, Ashley le susurró algo a Tyler que no pude escuchar bien. No importaba. La llamada de atención había sido fuerte y clara. Conduciendo de regreso a Green Bay esa misma tarde, el sol descendió, pintando el lago con vetas de oro y naranja. Mantuve ambas manos en el volante y mi mente enfocada. El viejo patrón de tragarme la decepción para mantener a la familia intacta ya no me servía. A mis 52 años, todavía estaba a tiempo de elegir de manera diferente. Todavía tenía fuerzas para redibujar las líneas. Para cuando llegué a casa, la decisión se había endurecido hasta convertirse en algo silencioso e imparable. Dejaría de financiar una versión de familia que ya no me incluía como un igual, y lo haría metódicamente, de la misma manera que alguna vez cuadré sus libros de contabilidad. El auto de Michael estaba en la entrada. A través de la ventana, lo vi sentado a la mesa de la cocina, con los hombros caídos. Levantó la vista cuando entré, con los ojos cansados e inseguros. Diane. Dejé mi bolso y sostuve su mirada. Tenemos que hablar sobre la casa del lago. Esta noche. Por primera vez en años, no estaba preguntando. Estaba afirmando. La conversación con Michael esa noche fue más corta de lo que esperaba. Nos sentamos a la mesa de la cocina bajo el suave resplandor de la lámpara colgante. 2 vasos de agua entre nosotros, intactos. Desplegué la hoja de resumen que había preparado, columnas limpias de fechas, montos y descripciones. Él revisó los números, sus hombros tensándose con cada línea. No me di cuenta de que sumaba tanto, dijo, finalmente frotándose la mandíbula. Nunca preguntaste, respondí en voz baja. No había acusación en mi tono, solo hechos. Pero Tyler y Ashley han estado preguntando, a su manera. Michael se veía agotado. A sus 59 años, los años de dirigir su pequeña empresa de construcción se notaban en las canas de sus sienes y en el surco permanente entre sus cejas. Alcanzó mi mano, pero mantuve la mía envuelta alrededor de mi vaso. No por ira, sino más bien por necesidad. Necesitaba ambas manos firmes para lo que venía. A la mañana siguiente, hice la primera llamada. Susan Vance contestó al segundo timbre. Ella había manejado el patrimonio de mi madre con precisión y discreción, y yo confiaba plenamente en ella. Susan, necesito una revisión completa de la propiedad de la Casa del Lago, mis contribuciones y mis opciones. Esto ya no es teórico. Programamos una reunión para la tarde siguiente en su oficina en Green Bay. Pasé la mañana organizando cada documento relacionado con la propiedad,
contrato de compra, transferencias bancarias de mi cuenta de herencia, facturas de contratistas, registros de impuestos. Escaneé y guardé copias en una carpeta segura llamada simplemente Protección Casa del Lago. El viaje a la oficina de Susan se sintió lleno de propósito. La luz del sol se filtraba a través de los árboles que bordeaban el camino, creando patrones cambiantes en mi parabrisas. Cuando llegué, me recibió con un apretón de manos firme y me llevó a una sala de conferencias con vista al río Fox. Después de revisar todo, Susan se reclinó y habló con claridad. «Tienes reclamaciones fuertes y equitativas aquí, Diane. Las contribuciones sustanciales que hiciste, documentadas y rastreables, te dan ventaja incluso si el título es conjunto. Podemos buscar la partición, una venta forzada si es necesario, o una compra de tu parte. Pero el camino más limpio depende de lo que Michael decida». Asentí, absorbiendo cada palabra. «Quiero protegerme en silencio por ahora. Aún no hagamos demandas dramáticas. Esbozamos los siguientes pasos. Tasación de la propiedad, revisión de la línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y preparación de una contabilidad formal de las contribuciones». Susan también me recomendó consultar a un asesor financiero para separar ciertas cuentas. Para cuando salí de su oficina, la luz de la tarde se había vuelto dorada. Me sentí más ligera, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque finalmente estaba tomando el timón de mi propio barco. De allí, fui directamente al banco donde teníamos nuestras cuentas principales. El señor Henderson, el gerente de la sucursal que me conocía desde hacía más de una década, me recibió en su oficina. Le expliqué que quería eliminar mi nombre de la línea de crédito hipotecaria a la que Tyler había estado accediendo y detener las transferencias automáticas que había configurado para el mantenimiento de la Casa del Lago. Levantó ligeramente las cejas pero no hizo preguntas personales. «Estas son decisiones conjuntas con Michael, pero dado que usted está en las cuentas, tiene la autoridad para hacer estos cambios». Firmé el papeleo con mano firme. Sin drama, solo tinta sobre papel y el silencioso clic de las teclas en su computadora. Cuando salí, el aire de finales de verano se sentía más fresco. Una atadura más liberada en silencio. De vuelta en casa, comencé el trabajo físico. Empaqué los artículos que realmente me pertenecían. La vajilla de porcelana azul y blanca de mi madre, las pinturas en acuarela que había coleccionado a lo largo de los años, la mecedora de roble que había hecho mi abuelo. Tomé los álbumes de fotos que contenían imágenes de Chloe creciendo y las pocas fotos hermosas de mi vida antes de Michael. Cada caja que sellé representó una pequeña reclamación. Michael notó los cambios cuando llegó a casa. Se quedó en el pasillo mirando los contenedores pulcramente apilados. «¿Moviendo cosas?», preguntó. «Organizando». Dije, «Algunos artículos se vienen conmigo». Se quedó un rato, claramente queriendo decir más, pero se conformó con, «Tyler llamó antes. Está preocupado por los impuestos de la Casa del Lago que están por vencer». Lo miré a los ojos. Entonces debería planificar en consecuencia. Por un momento, Michael lució como el hombre con el que me había casado, pensativo, un poco perdido. Luego, el peso de las expectativas de su hijo lo empujó hacia atrás. Asintió y subió las escaleras sin presionar más. Ese patrón dolía menos ahora. Estaba construyendo distancia a propósito. Durante los días siguientes, continué la preparación silenciosa. Actualicé mi testamento y fideicomiso revocable con Susan, asegurándome de que la nueva cabaña que planeaba comprar, si se llegaba a eso, permaneciera únicamente mía. Investigué los valores actuales de mercado de la Casa del Lago y guardé listados de propiedades más pequeñas y manejables más al norte, bordeando el lago. Una en particular me llamó la atención, una encantadora cabaña de 2 habitaciones con muelle privado y vistas al amanecer, con un título de propiedad sin problemas y lista para un cierre rápido. Pasaba las tardes en el patio trasero escuchando los sonidos del vecindario, niños jugando a unas casas de distancia, alguien asando carne, el zumbido distante del tráfico. El vino en mi copa sabía más fuerte, más real. Pensé en los años que había pasado intentando ganarme mi lugar en la familia de Michael, los pasteles de cumpleaños para Tyler, las emergencias cuidando niños, los rescates financieros silenciosos. Esos esfuerzos habían sido genuinos, pero ya no eran recíprocos. Reconocer esa verdad no requería rabia.
Requería resolución. Chloe vino una noche. Nos sentamos en el patio a tomar té de hierbas, manteniendo a raya a los mosquitos con velas de citronela. Escuchó mientras le compartía los esquemas de mi plan. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo, con admiración mezclada con preocupación en su voz. Estoy protegiendo lo que queda de mí, respondí. Nadie más lo hará. Apretó mi mano. Su apoyo se sintió como tierra firme bajo mis pies. Para el final de la semana, los cimientos estaban sentados, los documentos asegurados, las cuerdas de salvamento financiero cortadas silenciosamente, los tesoros personales protegidos. Michael sintió el cambio, pero se mantuvo en su espacio intermedio y vacilante. Tyler y Ashley enviaron un par de mensajes de texto inquisitivos sobre el próximo fin de semana del día del trabajo en el lago. Los dejé sin leer. Una noche me quedé junto a la ventana de mi habitación mirando la calle tranquila. La luna arrojaba una luz plateada sobre el césped. A mis 52 años, ya no estaba dispuesta a encogerme para encajar en la definición de familia de otra persona. La preparación se sentía como una armadura, fresca, hecha a la medida y completamente mía. El próximo movimiento sería el de ellos. Y cuando llegara, yo estaría lista. La llamada llegó una húmeda noche de jueves. Mientras cortaba verduras para una ensalada sencilla, mi teléfono vibró en la encimera, y el nombre de Tyler iluminó la pantalla. Me limpié las manos en un paño de cocina, tomé una respiración calculada y contesté al tercer timbre. Diane, dijo sin saludar. Su voz tenía ese tono cortante que usaba cuando quería sonar autoritario. Tenemos que hablar de la casa del lago. Papá dijo que has estado yendo mucho últimamente y sacando cosas. Esto no está funcionando. Me apoyé contra el mostrador, dejando el cuchillo junto a la tabla de cortar. A través de la ventana de la cocina, los árboles del patio trasero permanecían inmóviles en el aire pesado. Continúa, Tyler. Te escucho. Se aclaró la garganta. De fondo, podía escuchar a Ashley murmurando y el televisor encendido. Mira, la familia ha decidido que es mejor si te haces a un lado de la propiedad. Papá se está haciendo mayor. El mantenimiento es demasiado para ti sola. Ashley y yo estamos listos para asumir las responsabilidades. Puedes visitarnos cuando quieras, por supuesto, pero es hora de que saques tus cosas de forma permanente. Las palabras aterrizaron con una frialdad clínica, como si estuviera discutiendo cómo deshacerse de los viejos muebles del patio en lugar de la casa que yo había financiado y cuidado durante 8 años. Sentí una punzada aguda en el pecho, pero mantuve mi respiración uniforme. La vieja Diane podría haber negociado, ofrecido compromisos o tragado el dolor para preservar la paz. Esa versión de mí había sido retirada silenciosamente. Yo pagué la mayor parte de esa casa, Tyler, dije, con voz calmada y nivelada. Mi herencia la compró. Mi dinero la renovó. Me estás diciendo que me vaya del único lugar donde invertí más que nadie. Hubo una pausa. Escuché a Ashley susurrar algo urgente en su lado. Es un activo de la familia, respondió Tyler. El nombre de papá también está en el título. Todos nos beneficiamos de ella. Has hecho tu parte, y lo apreciamos, pero las cosas cambian. Todavía eres lo suficientemente joven como para disfrutar de tu propio espacio en Green Bay. Logísticamente, esto simplemente tiene sentido. Caminé lentamente hacia la sala de estar y me senté en el sillón junto a la ventana. El cuero se sentía frío contra mi piel. Afuera, las farolas habían comenzado a parpadear, arrojando suaves charcos de luz dorada en la acera. Logísticamente, repetí. ¿Es así como lo ves? ¿O se trata de control y de conseguir la propiedad sin pagar por ella? Su tono se afiló. No hagas que esto se vuelva desagradable, Diane. Estamos tratando de ser respetuosos. Papá está de acuerdo en que es la decisión correcta. Simplemente no quiere herir tus sentimientos diciéndolo directamente. Eso dolió más que el resto. Me imaginé a Michael sentado cerca, escuchando a su hijo hablar por él. El hombre con el que me había casado alguna vez me defendió en pequeñas cosas. Ahora dejaba que su hijo adulto entregara avisos de desalojo en su nombre. Ya veo, dije.
Entonces tal vez tu padre debería llamarme el mismo. O mejor aún, podemos sentarnos todos con abogados presentes para que todo se maneje de manera adecuada y justa. Tyler soltó un suspiro frustrado. Abogados. ¿De verdad vas a convertir esto en una batalla legal después de todo lo que papá te ha dado, después de que te recibimos en la familia? El descaro en su voz era asombroso. Cerré los ojos por un momento, recordando los primeros años, cuando horneaba galletas para sus visitas, ayudaba a planificar su boda y cubría silenciosamente los faltantes en su alquiler cuando Ashley estaba sin trabajo. Esos recuerdos ya no me ablandaban. Clarificaban el desequilibrio. Me recibieron, repetí en voz baja. Interesante elección de palabras. Tengo documentación de cada dólar que he aportado a esa casa, Tyler. Más de $185,000. También tengo notas de conversaciones y mensajes que muestran sus planes de echarme. Mi abogada lo tiene todo ahora. El silencio se extendió a través de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado, tensa por la ira. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Vas a destrozar a la familia por dinero? No, respondí. Estoy protegiendo lo que construí mientras todavía puedo. La familia ya se estaba fracturando en el momento en que decidiste que yo era desechable. Simplemente dejé de fingir lo contrario. La voz de Ashley se elevó de fondo, aguda e indignada. Tyler intentó hacerla callar, pero falló. Estás siendo vengativa, dijo. Papá merece algo mejor que esto. La Casa del Lago es parte de su legado. Nunca fue solo suyo, respondí. Y los legados se ganan, no se exigen. Si quieres la casa, podemos hacer que la tasen profesionalmente y discutir una compra justa. De lo contrario, se puede vender en el mercado abierto y las ganancias se dividirán de acuerdo a la contribución y la ley. Escuché movimiento en su lado, pasos caminando de un lado a otro. Esto no ha terminado, Diane. Estás cometiendo un gran error. Quizás, dije, pero es mi error, y te sugiero que le digas a tu padre que necesitaremos una reunión formal. No más mensajes de texto ni visitas sorpresa. Todo por escrito de ahora en adelante. Terminé la llamada sin esperar su respuesta. El teléfono se sentía pesado en mi mano antes de que lo dejara. Durante varios minutos, simplemente me quedé sentada allí escuchando el suave tic-tac del reloj y el sonido distante del perro de un vecino ladrando. La confrontación había llegado antes de lo que anticipaba, pero estaba lista. Sin voces altas, sin lágrimas, sin súplicas desesperadas, solo claridad. Michael llegó a casa una hora después. Yo estaba leyendo en la sala de estar, con un vaso de té helado a mi lado. Se detuvo en la puerta con las llaves aún en la mano, estudiando mi rostro. Tyler me llamó, dijo en voz baja. ¿Está molesto? Levanté la vista y lo miré a los ojos. Yo también, Michael. Pero estar molesta no cambia los hechos. Si quieres que me vaya de la Casa del Lago, lo manejaremos a través de los canales adecuados. No seré expulsada en secreto. Cambió su peso, luciendo más viejo bajo la luz del pasillo. Nunca dije que quisiera eso. Solo. No quiero perder a mi hijo por esto. La admisión quedó flotando entre nosotros. Me puse de pie y caminé más cerca, pero me detuve antes de tocarlo. Y yo no quiero perderme a mí misma intentando mantener a una familia que solo me valora cuando le conviene. Tú también tienes una elección que hacer. No respondió de inmediato. En cambio, asintió lentamente y subió las escaleras. Escuché la ducha correr momentos después. La distancia entre nosotros se sentía más amplia que nunca, pero extrañamente pacífica. Había expresado mis límites claramente por primera vez en años. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, revisé mi correo electrónico. Susan ya me había enviado documentos preliminares para su revisión. Todo estaba en movimiento. La primera confrontación había trazado las líneas en la arena. Ahora venía la parte en la que las defendía. Apagué la lámpara y me acosté en la oscuridad, con el ventilador de techo susurrando en lo alto. A mis 52 años, finalmente comprendí que la paz no era la ausencia de conflictos. Era la presencia de autorrespeto.
Y ya no estaba dispuesta a cambiar el mío por la aprobación de nadie. El sábado llegó con una luz clara y nítida que parecía atravesarlo todo. Salí de Green Bay temprano, con la autopista aún tranquila, excepto por el ocasional camión que pasaba retumbando. A las 8, me estaba estacionando en la entrada de la Casa del Lago con Susan Vance en el asiento del pasajero y dos de sus colegas de confianza siguiéndonos en un auto separado. El agua brillaba más allá de los árboles, y una ligera brisa traía el fresco aroma de los pinos y el aire del lago. Tomamos café en la terraza mientras esperábamos, revisando los documentos por última vez. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba más clara de lo que había estado en meses. A las 9:17, la camioneta de Tyler subió por el camino, seguida por un SUV plateado que no reconocí. Él salió primero, usando botas de trabajo y una expresión decidida. Ashley bajó del lado del pasajero. Detrás de ellos, un hombre de mediana edad con chaqueta deportiva llevaba un portapapeles, claramente el agente inmobiliario, mientras que otro hombre con una camisa sencilla sacaba una caja de herramientas de la parte trasera de la camioneta. Un cerrajero. Caminaron hacia el porche como si fueran los dueños de la mañana. Tyler se detuvo en seco cuando vio a Susan parada a mi lado, vestida con un impecable traje azul marino, con los dos testigos posicionados cerca de la puerta principal. ¿Qué diablos es esto?, exigió Tyler, con voz fuerte en el aire quieto. Susan habló primero, con tono profesional y sin prisas. Buenos días. Soy la abogada Susan Vance y represento a Diane Arlon en este asunto. Cualquier intento de cambiar las cerraduras o realizar una muestra de esta propiedad sin su consentimiento expreso constituirá allanamiento e interferencia con los derechos de propiedad establecidos. El agente inmobiliario se congeló a medio paso. El cerrajero bajó lentamente su caja de herramientas, luciendo claramente incómodo. El rostro de Ashley se sonrojó de ira. Tyler se recuperó rápidamente y dio un paso adelante. Esto es ridículo. Esta es la casa de mi padre. Estamos manejando asuntos familiares. ¿Tienes que irte, Diane? Toma lo que quieras de adentro y vete. Me quedé en el escalón superior de la terraza, mirándolos desde arriba. La barandilla de madera se sentía cálida y sólida bajo mi mano. En realidad, Tyler, esta también sigue siendo mi casa. Pagué por la mayor parte, y hoy vamos a manejar esto como es debido. Ashley me señaló, alzando la voz. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que tiene que ser. Solo estamos tratando de asegurar la propiedad para la familia. Michael sabe que esto es lo correcto. La miré a los ojos con calma. Michael sabe muchas cosas. También conoce los números. ¿Les gustaría verlos? Metí la mano en la carpeta que me dio Susan y saqué el resumen que había preparado. Las páginas estaban impecables, las columnas eran claras e innegables. Tyler arrebató los papeles y los escaneó rápidamente, su mandíbula se apretó a medida que registraba los totales. Esto es una locura, murmuró. ¿De verdad vas a usar el dinero como un arma contra tu propia familia? Bajé un escalón, mis sandalias sin hacer ruido en la madera. La brisa levantó mechones de mi cabello, enfriando la parte posterior de mi cuello. No, me niego a que el dinero siga usándose como arma contra mí. Viniste aquí con un agente inmobiliario y un cerrajero para tomar lo que no es tuyo. Yo vine con mi abogada porque todavía creo en hacer las cosas de la manera correcta. El agente inmobiliario se aclaró la garganta con torpeza. Quizás debería esperar en el auto. Sí, dijo Susan con firmeza. Eso sería prudente. Se retiró rápidamente. El cerrajero lo siguió sin decir una palabra, cargando sus herramientas de nuevo en la camioneta. Solo Tyler y Ashley se quedaron frente a nosotras en la grava. Estás destrozándolo todo, siseó Ashley. A los niños les encanta este lugar. Michael construyó recuerdos aquí. Sentí un destello de tristeza genuina, pero no sacudió mi determinación. Yo también construí la mayoría de esos recuerdos. Pagué por el techo que cubre esos recuerdos, y fui excluida de la última reunión como una invitada no deseada. Así que ahórrame la repentina preocupación por la tradición familiar. El rostro de Tyler se ensombreció. Papá se va a enterar de esto. No lo va a permitir.
Incliné la cabeza ligeramente. Tu padre es bienvenido a llamarme o, mejor aún, pedirle a su abogado que contacte a Susan. Estamos preparados para solicitar la partición o la venta si no es posible una compra justa. La elección es suya. Por un largo momento, nadie habló. Un pez saltó en el lago con un suave chapoteo, y los pájaros continuaron sus cantos matutinos en los árboles. La belleza ordinaria del lugar hizo que la tensión se sintiera aún más aguda. Vi los hombros de Tyler subir y bajar mientras luchaba por mantener el control. Ashley le tiró del brazo. Vámonos. Claramente ha perdido la cabeza. Tyler me miró por última vez. Había algo parecido a incredulidad mezclada con resentimiento en sus ojos. Solías ser razonable, Diane. ¿Qué te pasó? Dejé de confundir ser razonable con ser utilizada, respondí en voz baja. Le entregué un sobre más grueso. Adentro hay copias de todos los registros financieros junto con la carta formal de Susan delineando nuestra posición. No más visitas sorpresa, no más decisiones unilaterales. Todo pasa por los abogados ahora. Tomó el sobre pero no lo abrió. Ashley me lanzó una última mirada fulminante antes de darse la vuelta. Volvieron a subir a la camioneta y cerraron las puertas de golpe, más fuerte de lo necesario. El motor rugió y retrocedieron por el camino de entrada, levantando una pequeña nube de polvo y grava. Me quedé allí hasta que el sonido del motor se desvaneció a lo lejos. Solo entonces dejé salir un largo y lento suspiro. Susan me puso una mano gentil en el hombro. Manejaste eso con una compostura notable, dijo. Tuve meses de práctica, respondí con una pequeña y cansada sonrisa. Pasamos la siguiente hora documentando todo, la hora de llegada, las personas presentes, el intento de cambio de cerradura y las declaraciones verbales realizadas. Los testigos firmaron declaraciones juradas. Para cuando terminamos, el sol estaba más alto y el lago se había vuelto de un azul más profundo. Caminé sola hasta el muelle durante unos minutos, con las tablas de madera cálidas bajo mis pies. Las olas golpeaban suavemente contra los postes. El aire olía a agua y al humo distante de una barbacoa del jardín de un vecino. Este lugar alguna vez representó pertenencia. Ahora se sentía como un campo de batalla. Estaba lista para irme bajo mis propios términos. Toqué la barandilla donde había visto innumerables puestas de sol, y luego me volví hacia la casa. Susan y los demás me ayudaron a cargar algunos últimos artículos personales en mi auto. Mientras cerrábamos, me di cuenta de que esta podría ser una de las últimas veces que lo hacía. La idea me trajo una extraña mezcla de dolor y alivio. En el camino de regreso, la carretera se desenrollaba bajo de mí. Mantuve la radio apagada y simplemente conduje, dejando que el peso de la mañana se asentara. Los había enfrentado directamente sin gritos ni lágrimas. Había trazado la línea claramente y la había mantenido. Lo que fuera que viniera después, la reacción de Michael, los próximos pasos legales, las inevitables consecuencias familiares, ya no me asustaba. Por primera vez en años, sentí el poder silencioso de elegirme a mí misma. El viaje de regreso desde Door County se sintió más largo de lo habitual. Mantuve las ventanas un poco abiertas, dejando que el cálido aire de la tarde entrara al auto mientras Susan revisaba sus notas en el asiento del pasajero. Para cuando me estacioné en nuestra entrada en Green Bay, el sol estaba bajando, pintando la casa con una suave luz ámbar. La camioneta de Michael ya estaba allí. Salió al porche mientras yo me estacionaba, con el rostro tenso de preocupación y algo más pesado que no pude nombrar del todo. No habló al principio. Bajé una pequeña caja de archivos personales mientras Susan me daba un asentimiento de apoyo antes de alejarse en su auto. Solo cuando su auto desapareció por la calle él finalmente bajó los escalones. Tyler me llamó, dijo, con voz grave. Dijo que tenías abogados allí, que lo humillaste frente a un agente inmobiliario y un cerrajero. Dejé la caja en la barandilla del porche y me volví para enfrentarlo. Las tablas de madera crujieron suavemente bajo mis sandalias. Protegí lo que es mío, Michael. Aparecieron con la intención de cambiar las cerraduras de una casa que yo pagué. ¿Qué esperabas que hiciera? Sonreír y entregarles las llaves. Se pasó una mano por el cabello ralo, aparentando cada uno de sus 59 años.
Esperaba que hablaras conmigo primero. Esto está haciendo estallar a toda la familia. Nos movimos adentro hacia la cocina. El familiar aroma a café y limpiador de limón me recibió, pero el espacio se sentía diferente ahora, como una casa atrapada entre dos versiones de la realidad. Serví 2 vasos de té helado y deslicé uno a través de la isla hacia él. Intenté hablar contigo, dije uniformemente. Múltiples veces. Te quedaste callado mientras tu hijo planeaba echarme. Así que me preparé. Eso es lo que hago, Michael. Me preparo. Él miró fijamente su vaso. Tyler dice que estás exigiendo que te compre tu parte o se venda el lugar. Esa casa ha sido la visión de mi familia durante años. A los niños les encanta. A los niños les encanta lo que yo ayudé a crear, corregí suavemente. Y nunca fue solo la visión de tu familia. Se convirtió en la nuestra cuando firmé los cheques. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche. Michael admitió que sabía que Tyler y Ashley lo estaban presionando, pero esperaba que todo pasara. Habló de no querer perder a su único hijo, del miedo a que la ruptura se volviera permanente. Escuché sin interrumpir, sintiendo el conflicto genuino en su voz. En un momento, buscó mi mano a través de la mesa, y esta vez dejé que la tomara. Su palma se sentía cálida y familiar. Sin embargo, la distancia entre nosotros había crecido hasta convertirse en algo medible. 2 días después, Susan presentó la contabilidad formal de las contribuciones y una solicitud de mediación. La Casa del Lago fue tasada profesionalmente en $465,000. Mi inversión documentada me daba un fuerte reclamo sobre la mayoría del valor acumulado. El abogado de Michael se comunicó con nosotras poco después y comenzaron las difíciles negociaciones. Las semanas que siguieron pusieron a prueba todos los límites que había establecido. Tyler se negó a hablar conmigo directamente. Ashley publicó mensajes vagos en las redes sociales sobre suegros tóxicos que destruyen legados familiares, que varios parientes me reenviaron. No respondí. En cambio, me enfoqué en los pasos prácticos. Dejé de cubrir los gastos de la Casa del Lago. Los pagos automáticos cesaron. Cuando vencieron los impuestos a la propiedad, dejé claro a través de la abogada que solo pagaría mi parte justa hasta que se hiciera la división. Michael iba y venía entre nuestra casa y quedarse con Tyler algunas noches a la vez. Nuestro matrimonio entró en un extraño limbo. Algunas noches nos sentábamos juntos en el patio trasero en silencio, viendo a las luciérnagas elevarse sobre el césped. Otras noches, asistíamos a sesiones de asesoramiento donde un terapeuta sereno nos ayudaba a desenredar años de suposiciones no dichas. Hablé honestamente sobre sentirme utilizada e invisible. Michael admitió que su miedo a elegir entre su esposa y su hijo lo había paralizado durante demasiado tiempo. Al final, llegamos a un acuerdo. La Casa del Lago se pondría a la venta. Las ganancias se dividirían según las contribuciones y la propiedad. Michael se quedó con la casa de Green Bay. Usé mi parte, junto con la herencia restante que había preservado cuidadosamente, para comprar una hermosa y pequeña cabaña con tejas de cedro más al norte en el lago, cerca de Sister Bay. Tenía un muelle privado, grandes ventanales con vista al agua y ninguna habitación de invitados para estadías familiares prolongadas. El título estaba únicamente a mi nombre. El día de la mudanza llegó a principios de octubre. El aire olía a hojas secas y a humo de leña. Vi a los de la mudanza llevar las últimas cajas a mi nuevo hogar mientras el lago se extendía ancho y gris acero bajo un cielo nublado. Chloe me ayudó a organizar los muebles, colgando las pinturas de mi madre en la sala de estar y colocando la mecedora junto a la ventana. Por primera vez en años, cada objeto a mi alrededor pertenecía únicamente a mis elecciones. Tyler envió un último mensaje de texto enojado después de que se cerró la venta. Espero que estés feliz destruyendo por lo que papá trabajó. No respondí. Michael subió a la nueva cabaña 2 semanas después. Caminó por el corto muelle conmigo, con las manos en los bolsillos, el viento tirando de su chaqueta. Es agradable aquí, dijo. ¿Tranquilo? Lo es, estuve de acuerdo. Necesitaba tranquilidad. No resolvimos todo ese día. Nuestro matrimonio sobrevivió, pero cambió fundamentalmente.
Ya no financiaba estilos de vida ni me tragaba la incomodidad para mantener la paz. Michael comenzó a establecer límites más firmes con Tyler. Las consecuencias se extendieron. Tyler y Ashley enfrentaron finanzas más ajustadas sin mi apoyo silencioso. Su matrimonio mostró grietas bajo la presión. Me enteré por Chloe de que habían comenzado a discutir más abiertamente sobre el dinero y las expectativas. A pesar de todo, mantuve mi rutina simple e intencional. Me levantaba temprano para ver el amanecer sobre el agua, la luz transformando el lago de gris carbón a plateado y luego a un azul brillante. Comencé un pequeño servicio de contabilidad para negocios locales, disfrutando del trabajo en mi propio horario. Por las tardes, leía en la terraza o caminaba por la orilla, recogiendo piedras lisas y dejando que el agua fría entumeciera mis dedos de los pies. Las consecuencias no fueron solo financieras o legales. Fueron profundamente personales. Había perdido la ilusión de ser indispensable para una familia ensamblada que nunca se había ensamblado del todo. En su lugar, encontré algo más valioso, la libertad de definir mi propio lugar en el mundo. Michael me visitaba con más frecuencia a medida que pasaban las semanas. A veces cocinábamos comidas sencillas juntos en la nueva cocina. Otras veces, simplemente nos sentábamos en un cómodo silencio. El amor seguía ahí, más silencioso ahora, despojado de pretensiones. Tyler mantuvo su distancia, pero la puerta seguía abierta si alguna vez decidía cruzarla con respeto en lugar de arrogancia. Me paré en mi muelle una fresca noche a medida que se acercaba noviembre, viendo a los gansos volar hacia el sur en perfecta formación. El viento traía la promesa del invierno, afilado y limpio. A mis 52 años, había aprendido que a veces protegerte significa decepcionar a las personas que asumieron que nunca lo harías. Las secuelas habían sido dolorosas, pero las consecuencias finalmente me habían hecho libre. La primavera llegó suavemente a la orilla norte del lago Michigan. Habían pasado 6 meses desde la venta de la casa en Door County, y el paisaje alrededor de mi nueva cabaña se había transformado. Las flores silvestres salpicaban las dunas en suaves tonos púrpuras y amarillos, y el agua se había calentado lo suficiente para nadar de vez en cuando por las mañanas. A mis 53 años, me movía a lo largo de mis días con un ritmo que finalmente sentía como mío. La cabaña era modesta pero perfecta. 2 habitaciones, una sala bañada por el sol con amplios ventanales frente al lago y una pequeña terraza donde tomaba mi café cada mañana. Sin habitaciones de invitados esperando ser llenadas, sin expectativas flotando en el aire. Había iniciado un servicio de contabilidad para varios pequeños negocios en Sister Bay y pueblos cercanos. El trabajo era constante, interesante y mío. Chloe me visitaba a menudo, a veces quedándose el fin de semana para andar en kayak o simplemente sentarse en la terraza conmigo a hablar sobre su vida en Milwaukee. Su orgullo por cómo yo había manejado todo significaba más de lo que probablemente ella se daba cuenta. Una tarde templada de finales de abril, mi teléfono sonó con una vacilación desconocida. Era Tyler. Me gustaría verte, dijo después de una larga pausa. Si estás dispuesta. Acordamos reunirnos en un pequeño café con vista al puerto en Fish Creek. Llegué primero y elegí una mesa afuera, donde la brisa traía el aroma a agua dulce y lilas floreciendo. Cuando Tyler llegó, lucía diferente, más delgado, más callado, menos seguro que el hombre que había marchado por mi entrada con un cerrajero. Se sentó frente a mí, pidió café negro y cruzó las manos sobre la mesa. He estado pensando mucho, comenzó. Sus ojos se desviaron hacia el agua antes de regresar a mí. Ashley y yo nos separamos hace 2 meses. Resulta que gran parte de la presión que puse sobre ti venía de ella. Pero yo dejé que pasara. Di por sentado todo lo que hiciste. Escuché sin interrumpir, observando a una gaviota planear bajo sobre el puerto. La confesión no trajo la satisfacción que alguna vez podría haber esperado. En cambio, trajo una tristeza silenciosa por lo que podría haber sido. Estuve enojado por mucho tiempo, continuó. Pero después de que la casa se vendió y el dinero escaseó, tuve que resolver las cosas por mi cuenta. Conseguí un segundo trabajo, comencé a pagar mis propios gastos. Ha sido una lección de humildad. Estás aprendiendo a valerte por ti mismo, dije ecuánimemente. Eso no es poca cosa. Asintió lentamente. Papá me dijo cuánto invertiste realmente en la casa del lago.
Nunca quise ver los números antes. Solo asumí que todo era suyo. Asumí muchas cosas sobre ti. No nos abrazamos. No lloramos. Pero la conversación se sintió honesta por primera vez en años. Habló sobre cómo sus hijos extrañaban el lago y sobre aprender a explicarles verdades difíciles. Compartí poco sobre mi nueva vida, solo que era pacífica y que no tenía intención de volver a los viejos patrones. Cuando nos separamos, no hubo una gran reconciliación, solo un entendimiento cauteloso de que el respeto podría crecer donde alguna vez hubo arrogancia. Michael todavía me visitaba regularmente. Nuestro matrimonio se había asentado en algo más silencioso y equilibrado. Se quedaba varias noches a la semana, ayudándome a cuidar el pequeño jardín que había plantado. Hablábamos más abiertamente ahora, sin la sombra de las obligaciones tácitas. Había establecido límites más firmes con Tyler, y el esfuerzo se notaba en su postura, menos agobiado, más presente. El amor seguía ahí, pero ya no estaba construido sobre mis sacrificios silenciosos. A menudo caminaba por la orilla en las noches, con los guijarros frescos y lisos bajo mis pies, y las olas susurrando contra la arena. El viento del norte tenía una manera de despejar la mente. Aquí, no era la madrastra de nadie, ni la red de seguridad financiera, ni un personaje secundario en la historia familiar de otra persona. Era simplemente Diane, alguien que había aprendido, quizás más tarde de lo ideal, que los límites son la forma más verdadera de amor, tanto para los demás como para uno mismo. A veces pensaba en la mujer que había sido hace un año, pagando cuentas en silencio y esperando que la aceptación finalmente llegara. No la extrañaba. Había cargado demasiado peso que nunca le correspondió sostener. Al dejarlo ir, había ganado algo que nunca supe que necesitaba, la libertad de convertirme exactamente en quien quería ser en los años venideros. Mientras me siento aquí en mi terraza esta noche, viendo al sol pintar el cielo de tonos naranjas y rosas, siento una profunda sensación de satisfacción. La cabaña es pequeña, la vista es infinita y mi futuro me pertenece.